que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, el Señor Jesús viene y quita los cimientos que hay, o no hay cimientos, porque muchas veces no hay cimientos, y Él viene y entonces Él es nuestro fundamento. Y desde ahí en adelante se empieza a formar una vida diferente. Desde ahí en adelante se empieza a formar una vida nueva. Una vida que a lo mejor tú no has conocido y que vas a empezar a conocer. En Cristo Jesús, cuando se ponen los cimientos, que es Cristo, y nosotros somos esa casa, esa edificación, es ahí donde empezamos nosotros a formarnos, donde se empieza a formar ese edificio, esa casa. ¿Qué tipo de casa te gustaría tener? ¿Qué tipo de casa? Visualiza qué tipo de casa te gustaría tener. Tú eres esa casa. Tú eres esa estructura, tú eres ese edificio que el Señor va a ir formando poco a poco, porque se necesitan buenos cimientos, porque se necesita que haya una estructura bien firme en nuestra vida para ser formados. Y entonces nuestra formación empieza desde que recibimos a Cristo y decimos, Él es mi fundamento. Él es mi salvación, Él es mi todo, Él es el que me rige, Él es el que me dirige. Entonces les voy a pedir que abramos nuestra Biblia, para los que traen su Biblia, en Mateo 7, 24, 27. Mateo 7, 24, 27. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. El Señor Jesús siempre nos habló por parábolas. Él siempre enseñó a sus discípulos de esta manera, tomando una situación real, un ejemplo real, algo de la vida real que nos enseña algo. Siempre usó las parábolas para enseñarnos, para dirigirnos. Primero a sus discípulos y hoy nosotros, cuando leemos las palabras, sabemos que el Señor en cada palabra nos está enseñando algo. Nos enseña con las flores, nos enseña con los animales, nos enseña con una edificación, ¿verdad? Nos enseña claramente lo que es una gran verdad en nuestra vida. Y nos dice en su palabra, vamos a regresarnos al 24. Dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, el Señor nos está enseñando la vida de dos hombres que edifican su casa. Pero nos está hablando de un hombre que edifica su casa y dice, este es un hombre prudente. Prudente, el que edifica su casa sobre la roca. Son dos ejemplos, el prudente y el insensato. El que edifica su casa sobre la roca y el que edifica su casa sobre la arena. Entonces vamos a ver las características
de lo que es la prudencia, porque uno dice, bueno, lo voy a comparar a un hombre prudente. Y este hombre prudente edificó su casa sobre la roca. Entonces, ¿cómo era este hombre prudente? Porque los dos tenían las posibilidades de edificar su casa. Si a ti te dieran la oportunidad de edificar una casa y te dan todos los materiales, ¿cómo construirías esa casa? Yo creo que de lo mejor, ¿verdad? Porque es para ti, te están dando todo para que tú la construyas. Pero la gran diferencia es entre la prudencia y la insensatez. Este era un hombre prudente que visualizaba las cosas, que veía más allá, ¿verdad? Vemos que un hombre prudente es aquel que tiene cuidado, es aquel que mira más allá de lo que sus ojos ven. Es una persona que visualiza. Les voy a decir unas cosas del hombre prudente. Dice que es una persona que tiene un buen juicio, que tiene templanza, una persona que tiene sabiduría, tiene entendimiento, actúa con sensatez y precaución, una persona que actúa con responsabilidad, tiene con un conocimiento profundo, el cual ha adquirido por el oír y por el obedecer. Y tenemos un ejemplo de una persona prudente que era la vida de José. José era un hombre que siempre actuó con prudencia, aunque desafortunadamente tuvo una familia que nunca lo apoyó, tuvo una familia que siempre lo atacó. Él actuaba con prudencia, siempre actuó con prudencia, era un hombre prudente. Cuando vemos su historia y todo lo que le pasó, decimos, wow, la vida de José fue extraordinaria. El temor que tenía de Dios, la sabiduría que tenía para hacer las cosas. Sabemos que él estuvo en la cárcel y que en medio de ese lugar, ahí en la cárcel fue promovido. Y que de ahí el Señor lo llevó con el faraón, y que de alguna manera cuando se le presentaron situaciones difíciles, él pudo decir no. Cuando esta mujer se le aparece porque le gustaba, ¿verdad? Le gustaba a José y quería tener relaciones con él, él dijo no puedo, no es lícito. Primero ofendería a mi Dios y luego ofendería a la persona que me ha puesto en este lugar como gobernador. Él era sabio, él era prudente. Si él no hubiera tenido esa prudencia, seguramente pues lo hubieran matado. A él lo mandaron a la cárcel y dicen, ay, por ser prudente entonces lo mandaron a la cárcel, pues mejor no soy prudente. Pero no, si él no hubiera tenido esa prudencia, a él lo hubieran matado. Él es un ejemplo de prudencia. Dios quiere que sus hijos sean prudentes, que sean sensatos, que actúen sabiamente, que actúen con juicio, con sabiduría. Yo sé que a veces yo, preparando este tema y reflexionando sobre este tema, llegué a la conclusión de que soy imprudente. Yo dije, he sido muy imprudente en mi vida. Señor, esta palabra es para mí, porque he hecho muchas cosas imprudentemente. He puesto en peligro a veces hasta mis nietos por ser imprudente. Hoy en la mañana subíamos, ¿verdad?, la calle, y de repente nos salió un chiquito, pero chiquito, así como mi nieta, como de 5 años. Mi esposo me dice, ¿y ese niño como cuántos años tiene? Le digo, pues como de Eunice, es como 5 años, pero la calle sola y el niño solito por ahí en la calle.
Y dice mi esposo que cuando pasamos la calle, se atravesó el niño para tocar el carro. Entonces es una imprudencia que una madre deje salir a su niño de esa edad a la calle, que no esté pendiente de qué está pasando con ese pequeño. Esa es imprudencia. Yo creo que muchas veces nosotros hemos sido imprudentes en nuestra manera de actuar, en las cosas que hacemos, en las cosas que decimos. A veces imprudentemente dañamos a las personas. Tan solo con una palabra imprudente que sale de nuestra boca, dañamos a los que están a nuestro alrededor, herimos a esas personas. Se supone que como padres tenemos que educar a nuestros hijos para que tengan esos buenos cimientos y crezcan con sabiduría y tengan una madurez para tomar decisiones para que el día de mañana les vaya bien. Pero los padres sabemos qué tenemos que hacer, pero muchas veces nuestra imprudencia hace que nuestros hijos no tengan una buena educación. Mamás que tienen a su lado los niños pequeños y están con sus celulares y no ven el peligro, andan alrededor jugando. Si ustedes van, por ejemplo, a un hospital o a un lugar de espera, ¿verdad? Un lugar público, la mayoría de las personas está con sus celulares y los niños jugando. Y los niños jalándole el vestido a la mamá, 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 mamá. Esa es imprudencia. La persona imprudente es aquella que pone en peligro. Se puede poner en peligro a sí misma o puede poner en peligro a los demás. Es tan importante la prudencia. Es tan importante ser prudentes. ¿Un hijo de Dios puede ser prudente? Tiene que ser prudente. Un hijo de Dios tiene que ser prudente. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra. La palabra nos hace prudentes. Cuando uno conoce más la palabra, es más sabia, más inteligente para tomar decisiones en la vida. Y esta persona prudente, dice la palabra que 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, escuchaba las palabras y las ponía en práctica. Esa es una persona prudente. Escucha las palabras y las pone en práctica y entonces edifica. Porque nadie puede edificar algo si no tiene los materiales. Absolutamente nadie puede edificar nada si no tiene el cómo edificar. Cuando uno tiene la palabra, esa es tu herramienta para edificar. La palabra es la herramienta que Dios nos ha dado para edificar nuestras vidas, para edificar nuestro hogar. Ahí está la herramienta, tenemos que usarla, pero si no la usamos, ¿qué vamos a construir? Él dice la palabra que oyó y la puso en práctica, la tenía, entonces se edificó con ella, la puso en práctica. Y eso es lo que muchas veces nos hace falta a nosotros, poner en práctica lo que escuchamos. Yo llegué a la conclusión con estas palabras que una persona prudente es la que sabe la palabra. Porque si conocemos la palabra,
la sabemos, la atesoramos en nuestra vida, eso nos enseña a ser prudentes. El salmista decía ahí en Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El que tiene la palabra reconoce que es palabra de Dios, la guarda, la atesora en su corazón. Es importante estudiar la palabra, es importante conocer la palabra de Dios. Si tú no conoces la palabra de Dios, vas a llevar tu vida a la destrucción, vas a llevar a los que están a tu lado a la destrucción, vas a llevar a todos aquellos que te piden un consejo a la destrucción. ¿Por qué? Porque no conoces la palabra. El que es prudente conoce la palabra, pero no solamente la conocen, porque recuerden que estos dos constructores oían la palabra, conocían la palabra, pero uno la atesoró en su corazón. Cuando uno tiene la palabra en su corazón, sabe qué hacer en cada momento dado o en cada situación de su vida. Es tan importante la palabra, atesórala, ámala, anhélala, deséala. Es la sabiduría, es más valioso que el oro, que la plata. Imagínate si la palabra es más valiosa que el oro, ¡wow! ¿Cuánto valor no tiene la palabra? Tienes que anhelarla, tienes que desearla, tienes que deleitarte con ella. ¿Cuántos leen la palabra aquí? Amén. ¿Diario? Amén. A ver, levanten la palabra. ¿Quién la lee diario? Levante la mano. Bendiciones para esas personas que leen la palabra a diario. Se están llenando de esa riqueza, se están llenando de ese valor, se están llenando de esa palabra. Dice que la palabra es viva. Esta persona que estaba edificando le daba la importancia a la palabra. Y dice ahí en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense qué tan importante, la importancia de la palabra. Es poderosa. Cuando uno conoce la palabra y sabe el poder que tiene una palabra que sale de la boca de Dios, porque estas palabras han sido inspiradas. Estas palabras es la inspiración de Dios. Aquí está reflejada la voluntad de Dios. Aquí está reflejada la personalidad de Dios, la esencia de Dios, lo que Él es, lo que es su voluntad. Y si esta palabra es poderosa, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, penetrará sobre la vida. Sobre un corazón roto penetrará. Sobre una vida destruida, ahí estará la palabra, levantando el espíritu caído, el alma que está torcida. El Señor vendrá porque tiene el poder para cambiar una vida. Es extraordinario cómo la palabra de Dios tiene el poder para transformar las mentes más perversas. Y a veces nos asustamos de las cosas que hacen las personas. A veces cuando escuchamos un testimonio
de una persona que ha vivido una vida atroz, perversa, en totalidad oscura, y dices, wow, o sea, qué horrible vida, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona pueda ser tan mala, tan perversa en su corazón? Pero la palabra viene con su poder a transformar el corazón más perverso, más malvado. Wow, es extraordinario lo que hace la palabra. Y si tú conoces la palabra y le das la importancia que tiene, haremos grandes cosas con la palabra. Cuando una persona está destrozada, está desanimada, está deprimida, y de repente tú vienes y le traes la palabra, esa palabra específica que esa persona necesita, pero es la palabra que tú ya tienes en tu alma, es la palabra que tú ya aprendiste, es la palabra que te ha dado el Señor, y esa palabra cambia vidas, hace cosas extraordinarias. Y otra característica de un hombre prudente es aquel que le da valor a la palabra. Segunda de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí está. Toda la escritura. La Biblia, nuestra Biblia. Que el Señor no quiere que la tengamos escondida en un rincón. El Señor no quiere que la tengamos guardada o que la tengamos, porque hoy en día tenemos nuestra Biblia en nuestro celular, ¿verdad? Y ahí está, y dices, ya bajé la Biblia, la tengo en mi celular. Pero cuando empiezas ahí en Facebook, te vas a Instagram y luego te vas a los TikToks y quién sabe qué más cosas hay, existen, ¿verdad? Y la Biblia, ¿cuándo la abres? ¿De verdad te dan ganas de abrir la Biblia en tu celular? ¿En serio que sí? Dice, no. No dan ganas porque todo lo que te rodea es atractivo. Las redes sociales son atractivos, te tienen entretenida, te tienen expectativa, te tienen así como que, ay, a ver el chisme, ¿no? Y no dan ganas de leer la Biblia. Si no te dan ganas de leerla en tu libro, en tu casa, menos te dan ganas de leerla en el celular. Así es que sí, es muy buena, es una herramienta preciosa. La verdad, yo sí la uso en mi celular. Me gusta mi versión porque me lleva a varias versiones, porque si tengo de repente alguna duda y digo, ay, ¿qué quiere decir esto? Entonces me voy, investigo. Si quiero saber una palabra, ¿cuántos textos vienen? Sí la uso, me gusta. Pero este hombre prudente le daba el valor a la palabra. Era la palabra inspirada por Dios. Útil para enseñar, wow, qué maravilla, para enseñar. A mí me asombra mucho los judíos, cómo ellos no tienen un sistema de educación como la de nosotros, sino que su sistema de ellos, de su educación, es la Biblia. Este es el principal material que ellos tienen, la Biblia. Es lo que leen, lo que escuchan. No hay otra historia para ellos, pura Biblia, pura Biblia. ¿Y son inteligentes los judíos? Son muy inteligentes, porque de aquí radica la sabiduría, de aquí radica la inteligencia. Y si no lo entendemos, entonces, pues, los compararé a ese hombre insensato, ¿verdad? Dios quiere que seamos sabios, porque la palabra es útil para enseñar, dice la palabra, para redarguir, para instruir. Es útil para enseñarnos la justicia.
lo que es justo. De ella podemos aprender grandes cosas en nuestra vida. Y esa es la vida de un hombre prudente, que escucha la palabra, que practica la palabra y que hace la palabra. Es tan importante. Sabemos que la palabra nos habla siempre, siempre, siempre. Ustedes vienen cada 8 días aquí y escuchan la palabra. Es palabra de Dios. No se predica otra cosa más que la palabra de Dios. Se está escuchando constantemente. Y algunos que ya tienen muchísimos años en esta casa, yo sé que se saben muchos textos. Muchos textos de la palabra. O uno que otro. ¿Verdad? Pero, ¿será que esa palabra se está poniendo en práctica? ¿Ponemos la palabra que oímos cada 8 días en este lugar, en nuestra vida? Es tan importante escuchar y hacer. Y dice Proverbios 3:16. Dice que todo hombre prudente actúa con conocimiento. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Proverbios 3:16, ¿sí es ese? Largura de días, bueno, es que yo leí otra versión, que no la traigo aquí, pero dice, todo hombre prudente actúa con conocimiento. Todo hombre tiene que saber lo que está haciendo. El hombre prudente prevé, porque ya sabe lo que puede pasar. Si uno sale cuando está la lluvia, ¿verdad? Se ve el día nublado y tu papá te dice, llévate una chamarra porque a lo mejor te llueve en el camino. Y tú dices, no pasa nada, de seguro no va a llover. Y se suelta un torrente de lluvia y dices, ay, ¿por qué no traje mi chamarra? O cuando te dicen, llévate el paraguas, y tú, no, eso de ir cargando paraguas y de ir, no, ¿para qué? Y de repente te encuentras en que, ay, si tuviera un paraguas, si le hubiera hecho caso a mi mamá, si le hubiera hecho caso a mi conciencia, porque a veces nuestra conciencia nos dice, no hagas esto, no lo hagas, y ahí vamos y caemos en la trampa. Ese ser uno actúa con conocimiento. Sabes que si lo haces, te va a ir mal. Y lo haces. Los jóvenes saben que si tienen una novia, ay, qué bonito, ¿verdad? Las parejitas y los novios. Y los jóvenes saben que si de repente se encuentran en un lugar solo o están a lo mejor en casa, sus papás salieron, se encuentran en la sala y están solitos, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que vaya a pasar ahí? ¿Será que salta la prudencia como José? Esto no está bien. Esto no puede ser. Le estoy fallando a mi Señor. Le estoy faltando a mi papá. Le estoy faltando a mi casa. Estoy deshonrando mi hogar. Todos sabemos eso, ¿sí o no? A un joven no le tengo que decir, no tengas relaciones sexuales porque vas a deshonrar a tus padres. No, ya lo saben que no está bien. Tu conciencia te dice, no está bien. Tu prudencia te dice, tengo que salir corriendo, porque dice la palabra que huyas de las tentaciones. Tu sabiduría, tu temor a Dios te dice, no lo hagas, te va a ir mal. Y el joven inteligente huye. Pero el que es insensato, pues aquí me voy a divertir, mi carne, ¿no? Ay, el noviazgo es algo bonito, el tener a mi chica junto a mí, wow. Pero se pueden meter en peligro. Dios quiere que seamos prudentes. Prudentes. Si tú tienes una novia, no te veas con ella solas, porque vas a caer.
Eso es lógico. Es lógico. El prudente siempre ve lo lógico. Y el imprudente dice, no, todo va a ir bien. No pasa nada. Porque recuerden que el imprudente, el insensato, no mira el peligro y se puede poner en peligro a sí mismo. Como aquel que sube a la moto a sus 2 niños atrás y dice, voy aquí cerquita a la tienda, no pasa nada. O vamos al parque aquí, pero ponle los cascos de protección. No es necesario. Vamos aquí cerquitas, no pasa nada. Y de repente se encuentra con un hoyo que no vio, en un bache que casi aquí no hay. Y cae, los niños caen, no traen protección y pasan cosas terribles que hubiéramos podido evitar. Pero eso lo evita el prudente. El prudente, no. Se van con los cascos puestos. No pasa nada, no. Se van con los cascos puestos porque no sabemos qué pueda pasar de repente. Esa es la prudencia. Actúa, prevé, ve lo que puede pasar. El insensato no lo ve. No es que sea malo. Es una persona que todo lo deja al aire y se va, que no le preocupa si puede hacer daño, quién se va a herir. No piensa. El insensato no piensa en que alguien puede dañarse o puede herir a alguien. Esa es la diferencia. Ahí tenemos un hombre que fue muy insensato en la Biblia y tenemos a Saúl. Todos conocemos la vida de Saúl, ¿verdad? Saúl, escogido por Dios, rey de Israel, tenía un futuro grandioso y el Señor le da instrucciones, el Señor le manda lo que tiene que hacer y entonces Saúl hace lo que quiere. Porque él se vio con esa preocupación. Samuel le dice, Saúl, no hagas nada hasta que yo venga y vamos a presentarle sacrificios a Dios y ofrendas y no hagas nada que yo no te diga. Espera 7 días y a los 7 días aquí voy a estar. Pero Saúl veía el peligro, sus enemigos que se venían acercando y tuvo miedo, tuvo temor y inmediatamente la insensatez, ¿verdad? La preocupación. Ahí Saúl mostró que él no tenía fe. No tenía fe. ¿Por qué? Porque actuó insensatamente. Él ya veía el peligro y dijo, no viene Samuel. Él me dijo que hoy, sí, le dijo que al 7º día venía, pero todavía no se acababa el día, pero él sentía que ya sentía la presión. Y él actuó locamente y dice que entonces él fue el que ofreció los sacrificios. No era para Saúl ofrecer sacrificios. Era para el profeta, era para el sacerdote. Y cuando llega Samuel le dice, Samuel, ¿qué has hecho? Insensato, locamente has actuado. Locamente, era arrebatado. Saúl era arrebatado, no venía, entonces yo lo hago. Y luego se excusa y dice, es que Señor, el pueblo, es que ellos eran los que me estaban presionando. No, pues si Él es el rey, Él es la máxima autoridad, ¿cómo se excusa con que el pueblo lo estaba presionando? Pero todo era, ¿por qué? Porque Él no era prudente, era insensato. Y ahí en Samuel 13:13 vamos a leer. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Locamente has hecho. Y sí, lo hizo locamente. No lo pensó, no sabía, yo no sé qué pasaba en la cabeza de Saúl porque Dios le había mandado, Dios le había dado una orden y él prefirió hacer lo que él pensaba que estaba bueno, él pensaba que eso estaba bien,
que no había ningún problema. Bueno, pues si no está Samuel, pues entonces lo hago yo. Y el insensato es así, hace cosas que piensa que están bien. No ve lo importante. Él no vio que era una orden por parte de Dios. Y el Señor Jesús en esta parábola nos enseña la importancia de cumplir su voluntad. Nos enseña la importancia de conocer la palabra, nos enseña la importancia de lo que es ponerla en práctica. Y nos enseña la importancia de edificar, de construir en nuestras vidas. Lo importante que es tener una vida firme, porque a todos les va a llover, a todos, tanto al prudente como al imprudente, como al insensato, a todos les lloverá. Porque vendrán lluvias, dice la palabra, porque vendrán ríos, porque soplarán vientos, y esas son las pruebas. Esas son las pruebas, los desastres que vienen a nuestra vida. Y si tú no tienes buenos cimientos, entonces todo se irá para abajo. Porque el que edifica sobre la arena, porque el que edificó sobre la arena, dice, no prevaleció. Es un insensato. ¿Han visto esos videos donde hay desastres naturales, que de repente se desbordan los ríos o un tsunami y sale el agua de su cauce y cómo se llevan las casas como papelitos? Construcciones grandes, parece que están bien edificadas, pero viene el desastre y se lleva completamente todo. Y si una vida no está bien firme, bien edificada, caerá. Toda construcción debe de tener cimientos. Toda construcción debe de tener unos cimientos. Y pues no sé si haya arquitectos aquí, gente que construye, que ha construido casas, pero los cimientos es lo que mantiene esa estructura, esa edificación sobre el suelo. Por eso los cimientos tienen que ser profundos hasta que toquen la tierra, hasta que toquen la piedra, pues sí, la piedra, porque hay pisos, hay suelos donde es pura tierra suelta. Entonces uno busca lo más profundo para que esté firme y para poder cimentar ahí nuestros cimientos. Y la estructura agarra, o los cimientos agarran la estructura para mantenerla sobre el suelo y que no se caiga. Eso es lo que hace el Señor Jesús en nuestra vida. Él está en una vida y agarra todo el peso de los problemas, el peso de lo que hay en tu vida y lo mantiene firme. Tu vida la mantiene firme, tu fe la mantiene firme, te mantiene firme a ti de tal manera que no te me vayas a caer, que no te vayas a ir para atrás, que no vayas a volver atrás, que no vayas a desistir de tu fe. Porque la palabra nos habla de repente se me fue el nombre, pero nos habla que la semilla cae en buena tierra o en tierra donde no está firme. Y que hay personas que agarran la palabra, pero la olvidan. Y hay personas que agarran la palabra con gozo, con alegría. ¡Ay, qué bonita palabra! ¿Verdad? Con gozo y alegría, ahí está la palabra. ¿Sabes qué es palabra de Dios? Te gozas en ella. Y hay personas que por el afán,
por los placeres del mundo, por la atracción, por la preocupación. Su mirada está puesta en otras cosas que hacen que no tengas esos buenos cimientos. El Señor quiere que tengamos buenos cimientos. Él es nuestro principal cimiento. Él es, su palabra escrita, son los cimientos. Ahí están, para que construyamos una vida gloriosa, una vida agradable. Esos matrimonios que van comenzando, esos chicos que tienen poco tiempo de casados, esos matrimonios jóvenes y que se van a casar, con esta riqueza, con esta palabra, con todos estos materiales firmes que tenemos, wow, pueden edificar una vida extraordinaria, pueden edificar un matrimonio extraordinario, pueden tener una vida firme. ¿Por qué? Porque no va a haber nada ni nadie que los tumbe. No va a haber nada ni nadie que los haga volver atrás. El Señor es el que quiere cambiar tu vida. Él quiere transformarte, quiere cambiarte. El Señor quiere que tengas una vida extraordinaria, una vida firme, una vida feliz. A veces creemos que tener un castillo da la felicidad. No, porque hay personas que tienen muchas riquezas y tienen su vida destrozada, sus matrimonios destrozados, personas que ya se han casado 5 veces y van por la 6ª. ¿Por qué? Porque no han sabido construir una vida con una persona. ¿Por qué? Porque no tienen la sabiduría, porque no tienen la palabra, porque no la hacen, no la practican. El Señor dice ahí en Santiago 1:22, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a sí mismos, llévenla a la práctica. No te contentes con conocerla, no te contentes con oírla, practícala, dice el Señor. Cada palabra que escuches, practícala y tu vida estará mejor. Y ahí en Ezequiel 33:31, dice Ezequiel 33:31, Ezequiel 33:31. ¿No? Bueno, se los voy a leer. Dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán las palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí, tú eres a ellos como cantar de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán las palabras, pero no las pondrán por obra. Qué tremendo, ¿verdad? El pueblo oía las palabras de Ezequiel, oía las palabras del profeta y sabían que eran palabras de Dios, palabras sabias. Y el Señor dice, ellos vendrán a ti y te escucharán. ¿Cuántas veces nosotros llegamos a la iglesia y nos vamos? ¡Ay, qué bonita palabra! ¡Wow! ¿Cómo predicó el pastor hoy? Esa palabra estuvo preciosa, hermosa. Y a veces vienes y le dices al pastor, pastor, su palabra estuvo muy bien. Gracias por esa palabra. Palabras halagadoras, esas palabras que te halagaron, esas palabras que tenían dulzura en su voz, que parecían un cántico, porque la predicación es hermosa, parecen palabras de un cantor, ¿verdad? Que halaga. Pero dice, qué bonito
pero nadie las pone por obra. Qué bonita palabra, pero nadie te hace caso. Qué triste, qué fuerte. Y oirán las palabras, pero no las pondrán por obra. El Señor no quiere que seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Nosotros somos esos constructores. Tú eres ese constructor. Yo sé que el constructor de nuestra vida es Cristo, pero Él nos enseña, Él nos da la palabra, Él te dice cómo te debes de comportar, qué tienes que hacer. Nosotros tenemos que ser constructores de nuestra vida. Construye una vida feliz, construye un matrimonio feliz, construye una vida estable en tu vida. Agárrate de la palabra, hazla viva en tu vida. Tienes que hacerla viva, porque la palabra es poderosa para cambiarte. No podemos seguir igual. No podemos seguir como vivimos, viviendo imprudentemente, solamente viviendo por lo que nosotros queremos, solamente haciendo lo que nos gusta, lo que nos agrada. No es posible. Rígete por la palabra. Rígete por la palabra. Si no la sabes, apréndela. Si no sabes qué hacer en tu vida, en tal o cual situación, busca un texto. Hoy en día tenemos esas herramientas tan buenas como es Google, que puedes preguntarle algo acerca de la Biblia, inmediatamente te sale la Biblia. No hay excusas para vivir una vida mediocre. No hay excusas para que tu vida se esté destruyendo, tu hogar se esté desboronando. A todos les va a llover. A todos les va a llover. Va a venir vientos fuertes. Tanto el que vive la palabra, tanto el que hace la palabra, el que la practica, le va a llover. No es porque tú sabes la palabra y dices, Dios me ama, a mí no me va a pasar nada. No, dice que a todos les va a llover. Pero si no estás estable, si no estás firme, entonces vas a caer. Dios no quiere que caigas. Dios no quiere que te vuelvas atrás. Él no quiere que vivas una vida despreciable. Dios quiere que estemos firmes, porque no solamente vienen las pruebas a nuestro hogar, no solamente van a venir pruebas a tu familia, no solamente es eso. Va a llegar el tiempo y va a llegar la hora en que tenemos que ser probados si verdaderamente somos cristianos. No es posible vivir una vida así. No es posible que vivamos nuestras vidas sin la palabra. Esta es nuestra ley. Esta es nuestra ley. Si tú dices que eres cristiano, el fundamento es Cristo. Empieza a edificar. Empieza a edificar tu vida en la palabra. Por favor, dale la importancia de vida a la palabra. No la deseches, no la menosprecies, porque el insensato menosprecia la sabiduría. El insensato menosprecia la enseñanza, no le da el valor, no le da la importancia que verdaderamente tiene. El Señor quisiera evitarnos tantas preocupaciones. El Señor quisiera evitarte tantos problemas en tu vida. Él lo quiere evitar. Por eso nos enseña esta parábola, para que sembremos, para que construyamos sobre Él, para que tu vida esté construida sobre de Él. Somos cristianos, somos hijos de Dios. Su pueblo era pueblo de Dios, y el Señor dice: mi pueblo vendrá a ti.
y escuchará tus palabras. Pero qué triste es que el Señor diga, pero no la escucharán. Estarás oyendo la palabra, pero no la escucharás. No la pondrás por obra. El Señor conoce nuestro corazón. No podemos seguir así, porque cuando venga la prueba, cuando venga la tormenta, cuando venga la tempestad, tu vida estará destrozada. Muchos ponen su esperanza en sus riquezas, unos ponen esperanza en sus trabajos, otros ponen su esperanza en sus carreras, en sus estudios, pero todo eso se puede desmoronar cuando no está cimentado sobre la roca que es Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie. Si tú reconoces que en tu vida has obrado con insensatez, si tú reconoces que tu vida está así porque no has construido, no has sabido construir, hoy ponte delante de Dios. Yo le pido al Señor que sea quitada toda insensatez de nuestra vida, que sea quitada toda imprudencia de nuestra vida,